Durante años pensó que la gente confundía aguantar con nostalgia. Nadie decía que dolía, solo decían que antes se vivía mejor. Ahí empieza todo, no con un recuerdo bonito, sino con el cansancio, con esa sensación vieja de levantarse sin haber descansado, con la certeza de que el día no iba a ser amable, pero igual había que atravesarlo. En ese momento todavía no lo sabía, pero esa confusión entre dureza y romanticismo la iba a acompañar toda la vida. Ella es Claudia. Tiene 71 años. Creció aprendiendo que sobrevivir era la tarea principal y que disfrutar era un lujo que casi nunca tocaba. Nació en una casa donde las cosas no faltaban porque nunca se esperaron. La mesa era simple, siempre lo mismo. Pan duro algunos días, sopa rala otros. Su madre, Elena, repetía sin levantar la voz que no se desperdiciaba nada. No como consejo, sino como regla. El padre, Rogelio, llegaba tarde y hablaba poco. No era un hombre malo, era un hombre cansado. Y eso, con los años, Claudia entendió que también pesa. La infancia no fue cruel, fue estrecha. No había tiempo para preguntar cómo se sentían. Nadie preguntaba. Cada quien hacía lo que tocaba y seguía. En la escuela aprendió a no llamar la atención, en la casa a no pedir. Las dos cosas parecían lo mismo. Había días largos, días que no terminaban cuando se hacía de noche, sino cuando el cuerpo ya no podía más. Ayudaba a su madre a lavar, a cocinar, a cuidar a sus hermanos menores, Marta y Luis. No porque fuera la mayor, sino porque alguien tenía que hacerlo. Así funcionaban las cosas. A veces escuchaba a otras personas decir que antes la vida era más simple. Claudia pensaba que simple no era la palabra. Era reducida. Era vivir con pocas opciones y aprender a no extrañarlas. Ahí empezó algo que tardaría años en entender. Cuando cumplió 12 años, dejó de jugar sin que nadie lo notara. No hubo despedida de la infancia. Solo una acumulación de responsabilidades pequeñas que, juntas, pesaban demasiado. Levantarse temprano, cuidar, callar, seguir. Todo parecía normal porque nadie decía lo contrario. La adolescencia llegó sin preguntas. No hubo rebeldía. No porque no la sintiera, sino porque no había espacio para ella. Su madre necesitaba ayuda. Su padre necesitaba silencio. Y Claudia aprendió a ocupar poco lugar, incluso dentro de sí misma. En el barrio se hablaba de sacrificio como si fuera una virtud automática. Así nos tocó, decían los adultos. Y ella lo creyó. Creyó que aguantar era lo mismo que ser fuerte, que cansarse era parte del carácter, que querer algo distinto era una forma de ingratitud. A los 16 empezó a trabajar en una tienda pequeña. Nada extraordinario. Ordenar, limpiar, atender. El sueldo alcanzaba justo para aportar en casa. Nunca pensó en guardarlo para ella. No porque fuera generosa, sino porque no se le ocurrió que pudiera hacerlo. En ese tiempo empezó a notar algo. Una diferencia sutil entre ella y otras muchachas de su edad. No en la ropa ni en las palabras, sino en el cuerpo. Claudia siempre estaba cansada. No un cansancio grande, uno constante, como un fondo que nunca se apaga. Ahí, sin darse cuenta, se fue formando su manera de mirar la vida, sin adornos, sin expectativas altas, con una prudencia que parecía madurez, pero que en realidad era miedo a desear de más. Nunca escuchó a nadie decir que esa vida fuera injusta. Por eso no lo pensó así. Si todos vivían igual, entonces debía ser lo correcto. Sobrevivir primero. Sentir después, si quedaba tiempo. Pero el tiempo casi nunca quedaba. A los 18 dejó la escuela definitivamente. No hubo discusión. El dinero hacía falta. Su padre enfermó un tiempo. Su madre envejeció de golpe. Claudia ocupó su lugar sin que nadie se lo pidiera. Tampoco sin que nadie se lo agradeciera. No por mala intención. Simplemente porque así era. Creyó que estaba ayudando a su familia. Y lo estaba. Pero también estaba aprendiendo algo más profundo. A no esperar nada a cambio, ni reconocimiento, ni descanso, ni ternura. En esos años, cuando alguien hablaba del pasado con brillo en los ojos, Claudia sentía una incomodidad que no sabía nombrar. No entendía de qué hablaban.
de qué romance, de qué calma. Ella recordaba manos agrietadas, silencios largos y decisiones tomadas por necesidad, no por gusto. Creyó que ese era el precio de vivir. Todavía no sabía que ese aprendizaje le iba a costar caro. Todavía no sabía que acostumbrarse a sobrevivir puede hacerte olvidar cómo se vive. La vida seguía, y ella con ella, sin detenerse, sin mirar atrás, sin darse permiso de pensar que tal vez, solo tal vez, no todo tenía que ser así. El día que se fue de su casa no sintió alivio, sintió vértigo, como cuando uno se baja de un lugar conocido y el cuerpo no sabe todavía dónde apoyarse. En ese momento todavía no lo sabía, pero no estaba escapando de la pobreza, estaba cargándola consigo. Conoció a Raúl poco después de empezar a trabajar en una fábrica textil. No fue un amor grande, fue un amor posible. Él era serio, constante, sin promesas raras. Eso le dio tranquilidad. A Claudia nunca le enseñaron a buscar emoción, le enseñaron a buscar estabilidad. Se casaron jóvenes. No hubo fiesta grande, tampoco fotos bonitas. Hubo una mesa larga, comida justa y muchas miradas que decían lo mismo: ya cumplió. Nadie preguntó si era feliz. Eso no se preguntaba. Los primeros años fueron duros, pero no distintos a lo que ella ya conocía. Trabajar, ahorrar, estirar el dinero. Vivían en un departamento pequeño, paredes delgadas, ruido ajeno filtrándose por todos lados. Claudia se levantaba temprano, volvía tarde y se dormía con la cabeza llena de pendientes. Raúl cumplía, pero hablaba poco. A ella eso no le molestaba. El silencio era familiar. Cuando nació su primer hijo, Daniel, sintió algo que no supo explicar. No fue solo amor, fue miedo. Miedo de no saber cómo darle algo distinto. Miedo de repetir sin querer. Ahí empezó algo que tardaría años en entender. Criar no fue una elección reflexionada, fue lo que seguía. Luego llegó Laura, y con ella el cansancio se duplicó. Claudia dejó de trabajar un tiempo. No porque quisiera quedarse en casa, sino porque no había otra opción. Los niños necesitaban cuidado. El dinero alcanzaba apenas, siempre apenas. El pasado empezó a meterse sin pedir permiso, en sus gestos, en sus respuestas cortas, en esa manera de resolver todo rápido, sin explicaciones. Cuando Daniel preguntaba por qué no podían comprar algo, Claudia respondía lo mismo que había escuchado toda su vida. Porque no se puede. No por dureza, por costumbre. A veces los veía jugar y sentía algo raro en el pecho. No tristeza, incomodidad. Como si esa escena no le perteneciera del todo. Ella no había tenido tiempo para jugar así, y sin darse cuenta, tampoco sabía cómo acompañarlos. Raúl decía que los tiempos habían cambiado, que ahora todo era más fácil. Claudia asentía, pero no lo sentía así. Para ella, la vida seguía siendo una lista de pendientes interminable, solo que ahora tenía nombres propios. Los años pasaron rápido. Trabajo, casa, escuela, problemas chicos que nunca eran tan chicos. Claudia se volvió eficiente, resolutiva, fuerte. Así la veían los demás. Nadie veía el cansancio acumulado. Ni siquiera ella lo nombraba. Hubo un momento clave. No fue una tragedia. Fue una escena mínima. Una tarde, Laura volvió llorando de la escuela. Una compañera le había dicho que su ropa era vieja. Claudia la escuchó en silencio. Miró la mochila gastada. Pensó en el dinero. Pensó en todo lo que no alcanzaba. Y dijo algo que creyó necesario. Así es la vida, hay que acostumbrarse. Laura dejó de llorar. Se fue a su cuarto. Claudia siguió con lo suyo. En ese momento creyó que había enseñado fortaleza, que estaba preparando a su hija para el mundo real. Pero esa noche no pudo dormir. No sabía por qué. No era culpa. Era una inquietud más profunda, como si algo que había cargado siempre hubiera pasado, sin querer, a la siguiente generación. Creyó que estaba cerrando una etapa, pero solo la estaba enterrando. Desde entonces empezó a notar cosas. El silencio de Daniel. La forma en que Laura pedía permiso incluso para reír fuerte. Nada grave, nada evidente. Todo normal. Demasiado normal. Claudia empezó a escuchar, en la televisión, en reuniones, a personas hablar del pasado con nostalgia.
Decían que antes había valores, unión, sencillez. Ella pensaba en su madre cansada, en su padre callado, en ella misma repitiendo frases que nunca eligió. Por primera vez se permitió una duda incómoda. ¿Y si no fue tan bonito como decían? Esa pregunta no la cambió de golpe, pero empezó a incomodarla por dentro, como una piedra pequeña en el zapato que no te detiene, pero no te deja olvidar que está ahí. Siguió viviendo igual, cumpliendo, sacando adelante a su familia. Pero algo ya no encajaba del todo. La idea de que aguantar era suficiente empezó a resquebrajarse. Todavía no sabía qué hacer con eso. Todavía no sabía que esa grieta, pequeña y silenciosa, iba a marcar el resto de su vida. No cambió nada de inmediato. Las dudas no hacen ruido cuando llegan. Se acomodan, esperan. Claudia siguió levantándose temprano, cocinando lo justo, estirando el dinero, resolviendo problemas antes de que explotaran. Desde afuera, su vida parecía ordenada. Desde adentro, algo ya no estaba tan firme. Daniel creció rápido, Laura también. La casa se fue llenando de silencios distintos. Ya no eran los de la escasez, sino los de la distancia. Claudia los confundía. Pensaba que era normal, que así eran los hijos al crecer. En ese momento todavía no lo sabía, pero había aprendido a llamar normal a casi todo. Cuando Daniel cumplió 18, anunció que quería dejar los estudios un tiempo para trabajar. Dijo que no quería ser una carga. Lo dijo con cuidado, como si pedir menos fuera una virtud. Claudia sintió un golpe seco en el pecho. No levantó la voz. No lloró. Solo dijo lo primero que le salió, lo mismo que había dicho siempre. Haz lo que tengas que hacer. Esa noche, mientras lavaba los platos, entendió algo. No como revelación, como cansancio, como hartazgo de repetir. Vio a su hijo cargando una responsabilidad que no le correspondía todavía. Y se vio a ella misma, décadas atrás, aceptando lo mismo sin cuestionarlo. Ahí empezó algo distinto. No fue un gran cambio. Fue una incomodidad persistente. Empezó a escuchar más, a responder menos rápido, a quedarse pensando después de decir ciertas frases. Se dio cuenta de que muchas de sus palabras no venían de ella, sino del pasado que nunca revisó. Raúl enfermó algunos años después. Nada repentino, pero sí limitante. Claudia volvió a hacerse cargo de casi todo. Otra vez el rol conocido. Pero ahora, en medio del cansancio, apareció algo nuevo: la conciencia. Sabía que podía hacerlo. Siempre había podido. Lo que empezó a preguntarse fue a qué costo. Un día, Laura la visitó con sus propios hijos. Claudia los observó jugar en la sala. Ruidos, risas, desorden. Su primer impulso fue ordenar, callar, controlar. Pero se quedó quieta. Miró más tiempo del habitual. Sintió algo parecido a tristeza, pero no era del todo eso. Era reconocimiento tardío. Laura, sin reproches, dijo algo simple. «Mamá, a veces siento que no sé disfrutar sin sentir culpa». Claudia no respondió enseguida, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Esa frase se le quedó clavada, no como acusación, como espejo. Pasaron semanas antes de que hiciera algo con eso. No preparó un discurso, no buscó el momento perfecto. Un día cualquiera, mientras doblaban ropa juntas, Claudia habló. Dijo pocas cosas, torpes, honestamente incompletas. Dijo que antes no había sido fácil, que muchas veces confundió dureza con enseñanza, que creyó que sobrevivir era suficiente. No pidió perdón de forma solemne. Solo dijo que, si había aprendido algo tarde, era que el pasado no fue romántico, fue exigente, y que no quería seguir llamando fortaleza a lo que, muchas veces, fue miedo. Laura no dijo mucho, la abrazó, y eso bastó. Con Daniel fue distinto, no hablaron largo. Claudia hizo algo más concreto. Cuando él volvió a mencionar el trabajo, ella dijo que no con gritos, no con explicaciones largas. Dijo que su trabajo ahora era estudiar, que de lo demás se encargarían entre todos. Daniel la miró sorprendido, como si no reconociera esa versión de su madre. Claudia tampoco la reconocía del todo, pero se sostuvo. Desde entonces, no todo fue mejor.
Claudia no se volvió liviana ni despreocupada. El cansancio siguió ahí, los años no se borran. Pero algo cambió en la forma de estar. Dejar que los nietos se ensuciaran, decir que no cuando podía, admitir que no todo lo difícil enseña algo bueno. A veces escucha todavía a la gente hablar del pasado con nostalgia. Ya no se enoja. Solo piensa en lo que no se dijo, en lo que se aguantó, en lo que se confundió con valor. No intenta convencer a nadie. Solo vive distinto en los pequeños gestos. Hoy, cuando alguien dice que antes la vida era dura pero bonita, Claudia guarda silencio. No por costumbre, por elección, porque ahora sabe que sobrevivir fue necesario, pero vivir, eso lo aprendió después. No hubo un día exacto en que todo quedara claro. La comprensión no llegó como alivio, sino como una forma distinta de mirar hacia atrás sin endurecerse. Claudia siguió haciéndolo de siempre, pero con menos rigidez, como si hubiera soltado al fin una cuerda que llevaba años tensando. Con los nietos no repitió las mismas frases. Cuando algo no se podía, lo explicaba. Cuando estaban tristes, se sentaba. No siempre sabía qué decir, pero ya no apuraba el silencio. Raúl la observaba desde su silla, más callado que antes, pero atento. Entre ellos no hablaron mucho de cambios. No hacía falta, se notaban. Una tarde, Laura encontró una foto vieja. Claudia joven, seria, parada frente a una casa que ya no existe. ¿Eras feliz ahí?, preguntó. Claudia miró la imagen largo rato. No buscó una respuesta correcta. Dijo lo único que era verdad. Estaba ocupada sobreviviendo. Nadie dijo nada más. Con el tiempo, dejó de corregir recuerdos ajenos. Si alguien idealizaba el pasado, Claudia no intervenía. Solo ajustaba el presente. Permitirse descansar. Comprar algo solo porque le gustaba. Reírse sin pensar si era necesario. No fue una revancha contra la vida. Fue un ajuste pequeño, casi invisible, pero real. Ahora, cuando escucha decir que antes todo era más humano, piensa en su madre cansada, en su propio cuerpo aprendiendo a aguantar, y en sus hijos aprendiendo, por fin, a no hacerlo. Y entiende que la vida no era romántica, solo era dura, y que reconocerlo, al final, también fue una forma de cuidado.